Sean bienvenidos a una nueva entrega del ciclo de conferencias Los lunes en Cajasol, Foro Confiable. Desde que iniciamos esta aventura allá por el mes de octubre, hemos tratado temas muy variados, como han sido, entre otros, la diversidad biológica, la inteligencia artificial, la alimentación, la transición española, la genética o el cine, siempre bajo el criterio de que se trate de temas de interés y o de actualidad y bajo la premisa del máximo rigor en las exposiciones. Hoy introducimos una nueva materia como es la literatura, en la que se dan los principios de interés, ya que nos van a hablar del menos conocido de los Machado y de actualidad, pues venimos celebrando los 150 años del nacimiento de los hermanos Machado, dos de los personajes más ilustres que ha dado Sevilla al mundo de las letras. Pues bien, para desarrollar este tema tenemos la suerte de contar con el profesor don Rogelio Reyes Cano, uno de los mayores especialistas en esta disciplina. Rogelio Reyes Cano nació en Lora del Río, de donde es hijo predilecto. Es doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático emérito de Literatura Española en la Universidad de Sevilla. Ha sido catedrático de institutos, lector de español en Florencia y becario en la Fundación Juan March. Miembro de número de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, a la que ingresó con un discurso titulado Denuncia y literatura de la Sevilla del siglo XVII, los sermones del Loco Amaro, que ya me explicarás. Lo del Loco Amaro me lo tienes que explicar, ¿eh? Sí. Ha sido director de esta academia entre los años 1999 y 2008 y correspondiente de otras varias academias como son las de Granada, Cádiz, Murcia y Écija. Ha dirigido hasta el momento 20 tesis doctorales, todas ellas publicadas. Ha dado cursos y conferencias en diferentes universidades españolas y extranjeras, como han sido París, Roma, Lisboa, México, Venecia, Turín, etc. Su principal labor como investigador y sus numerosas publicaciones se desarrollan en el ámbito de la literatura española del siglo de oro, las relaciones literarias hispano-italianas y la poesía española de los siglos XIX y XX, con varios estudios sobre la obra de Blanco White, Larra, Bécquer, Baroja, Azorín, Antonio Manuel Machado, Cernuda y Juan Ramón Jiménez. Es premio Joaquín Romero Murube de artículos del diario ABC. Podemos continuar mucho tiempo, pero creo que lo importante es escucharle y que nos ilustre con sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver. Voy a ver si logro. Gracias, sí. Bien, buenos días a todos. Encantado de participar en estos lunes de Cajasol. Y gracias, querido José Luis Amaro, por esta presentación. Y la verdad que veo tantas caras conocidas que es como si hablase casi en el patio de mi casa, ¿verdad? Porque hay muchos convecinos también aquí. Vamos a hablar de Manuel Machado. El año 24 ha sido un año marcadamente machadiano y el 25 lo sigue siendo. Y este 24 ha estado presidido en Sevilla por una magna exposición con un título muy significativo: Los Machados, retrato de familia. ¿Por qué retrato? ¿Por qué de familia? Pues porque Manuel y Antonio, los dos grandes poetas, pues no surgieron por generación espontánea, ¿no? Sino que son el destilado de una saga familiar que viene de atrás, de una saga familiar de mucho prestigio intelectual en la España de fines del XIX y principios del XX. Su padre, su abuelo, Antonio Machado Núñez, era un hombre liberal, un hombre de la Revolución de 1868. Era darwinista, llegó a ser gobernador de Sevilla,
rector de la universidad, o sea, un personaje de mucho espesor intelectual, era gaditano. El padre de los Machado, es decir, el hijo de Núñez, Antonio Machado Álvarez, que firmaba siempre con el seudónimo de Demófilo. Demófilo lo que significaba y significa es el que ama al pueblo, el que quiere a la gente, ¿no? Bueno, pues Demófilo fue, por decirlo sintéticamente, el primer folclorista moderno español. Fue un gran recopilador de cantes flamencos, fue un gran estudioso de la lírica popular, amigo personal de Silverio Franconetti, el gran siguirillero, ponderado por Lorca en su romancero gitano, en su poema del Cantejondo, y Franconetti, que tenía su café cantante en la calle Rosario de Sevilla. Bueno, pues evidentemente a Antonio y a Manuel, o a Manuel y Antonio, solo se le puede entender en ese contexto familiar. La figura de Manuel emerge como el hijo mayor de Demófilo y de doña Ana Ruiz, que era hija de un pastelero de Triana, así como la familia paterna tenía pues esa trayectoria intelectual. La familia materna era familia sencilla de la Triana de aquel tiempo. Doña Ana Ruiz, aquella viejecita que acompañó a Antonio en los últimos momentos en Collur, en el destierro, después al final de la Guerra Civil, y que murió como 3 días después de su hijo Antonio en la misma habitación. Bueno, pues vamos a presentar la figura de Manuel Machado, porque Manuel tenía una enorme proclividad a autorretratarse en verso. Le encantaba el autorretrato en verso. El autorretrato tenía era una moda en aquel momento que yo ahora voy a contar. Cuando él escribe su primer libro, que podemos llamar ya propiamente moderno, que se llama Alma, es un libro que publica en 1899. Y ahí el primer poema de Alma es un autorretrato, que vamos a leer y luego en todo caso comentamos brevemente. Lo tienen ustedes ahí, es el número 1. Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron, soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma de nardo del árabe español. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna en que era muy hermoso no pensar ni querer. Mi ideal es tenderme, sin ilusión ninguna, de cuando en cuando un beso y un nombre de mujer. En mi alma, hermana de la tarde, no hay contornos, y la rosa simbólica de mi única pasión es una flor que nace en tierras ignoradas y que no tiene aroma, ni forma, ni color. Besos, pero no darlos. Gloria, la que me deben. Que todo como un aura se venga para mí, que las olas me traigan y las olas me lleven y que jamás me obliguen el camino a seguir. Ambición, no la tengo. Amor, no lo he sentido. No ardí nunca en un fuego de fe ni gratitud. Un vago afán de arte tuve, bueno, ya lo he perdido. Ni el vicio me seduce, ni adoro la virtud. De mi alta aristocracia dudar jamás se pudo. No se ganan, se heredan elegancia y blasón. Pero el lema de casa, el mote del escudo, es una nube vaga que eclipsa un vano sol. Nada os pido, ni os amo ni os odio. Con dejarme lo que hago por vosotros, hacer podéis por mí. Que la vida se tome la pena de matarme, ya que yo no me tomo la pena de vivir. Mi voluntad se ha muerto una noche de luna, en que era muy hermoso no pensar ni querer. De cuando en cuando un beso, sin ilusión ninguna, el beso generoso
que no ha de devolver. Perdón, que no he de devolver. Fíjense ustedes la fecha, París, 1899. Este autorretrato es, yo diría, una acumulación, un hilván de tópicos propios del modernismo, de tópicos propios del decadentismo. Tópicos que se le atribuían en aquel tiempo a la figura de lo que se llamaba el poeta maldito. Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, esta gente eran, la gran poesía francesa del fines del siglo XIX, era gente de una vida disipada, desordenada, abúlica, nihilista. Bueno, pues lo que hace Manuel Machado de alguna forma es hacerse a sí mismo un retrato, pero un retrato bastante literario, ¿eh? Es decir, aquí hay, en este poema, hay una serie de boutades, como estoy utilizando este término francés, ¿no? Boutades, de salidas de tono, es decir, de querer quedar ante los demás como una pose. La palabra pose, la palabra francesa pose, estaba muy de moda en aquel tiempo. Posar significaba, pues, estar delante de un pintor, pero también significaba, en la vida ordinaria, digamos, adoptar posturas que, bueno, que estaban bien vistas en los ambientes sociales, etcétera, ¿no? Si ustedes han leído, que estoy seguro que sí, Luces de Bohemia de Valle Inclán, verán ustedes que hay casi todos los personajes, sobre todo más Estrella, Latino de Hispalis, etcétera, casi todos posan, hablan en libro, es decir, intentan o quieren de alguna manera presentar coram populo, es decir, delante de todo el mundo, una imagen enormemente literaria, ¿eh? Es decir, pues este retrato, fíjense ustedes, hay ahí una nota orientalista, exótica, soy de la raza mora. La abulia, no tengo voluntad. El nihilismo, la inacción, mi ideal es tenderme sin ilusión ninguna. No hay pasión. Descree del amor. No tiene ambiciones. Habla de una aristocracia de vida, pero su escudo, dice, es una nube vaga que oculta un vano sol. O sea, es un esteta, un puro esteta, y su aristocracia no tiene nada de aristocracia de sangre, etc. Pide el aislamiento, no cree en nada. Es un retrato poético, alambicado, literario. ¿Por qué? Porque ¿era así realmente Manuel Machado? De ninguna manera, de ninguna manera. Pero él, que inicia en España la transición de la gran poesía francesa, simbolista y parnasiana, a España, es decir, a través sobre todo de Rubén Darío, primero es Rubén, él que hace esto quiere presentarse ante los lectores españoles con estos mismos atributos, incluso vicios. Hay el poeta maldito tenía lo que se llama los estigmas somáticos, es decir, la locura, la hiperemotividad. Hay una serie de ingredientes que, bueno, que forman parte de la bohemia, sobre todo de la bohemia vergonzante, pero que de alguna manera también, digamos, es artificialmente manifestada, manipulada por algunos poetas que quieren aparecer como tal. El segundo autorretrato de Manuel Machado que yo les quiero presentar a ustedes pertenece a un libro importantísimo suyo de 1909 que se llama El mal poema. Un libro que, por cierto, está hoy de absoluta actualidad, porque hoy se está escribiendo una poesía, no sé, una poesía urbana, muy displicente, los poetas como si no creyeran en nada, muy nihilista, muy escéptica. Bueno, pues esa pos de Manuel Machado, en cierta manera, es un signo de modernidad hoy. Pero bueno, vamos a leer el autorretrato del mal poema y vamos a terminar con esta biografía. Fíjense.
esta es mi casa y esta es mi alma, leed, unos ojos de hastío y una boca de sed. Lo demás, nada, vida, cosas, lo que se sabe, un poco de locura, un algo de poesía, una gota del vino de la melancolía. Vicios todos, ninguno. Jugador no lo he sido. No gozo lo ganado, ni siento lo perdido. Bebo, por no negar mi tierra de Sevilla, media docena de cañas de manzanilla. Las mujeres, sin ser un tenorio, eso no. Tengo una que me quiere y otra a quien quiero yo. Me acuso de no amar, sino muy vagamente, una porción de cosas que encantan a la gente. La agilidad, el tino, la gracia, la destreza, más que la voluntad, la fuerza y la grandeza. Mi elegancia es buscada, rebuscada. Prefiero a lo helénico y puro, lo chic y lo torero. Un destello de sol y una risa oportuna amo más que las languideces de la luna. Medio gitano y medio parisien, dice el vulgo, con Montmartre y la Macarena comulgo. Y antes que un tal poeta, mi deseo primero hubiera sido ser un buen banderillero. Es tarde, voy deprisa por la vida, y mi risa es alegre, aunque no niego que llevo prisa. Vean ustedes, ¿qué añade este autorretrato de 1909 al primero que hemos visto de 1899? Bueno, añade ya, yo diría, algunos ingredientes propios del mundo de lo castizo, del casticismo, incluso del andalucismo. Es decir, el vulgo dice que yo soy medio parisien y medio andaluz. Comulgo con Montmartre, que era la representación de los pintores bohemios parisinos, saben ustedes, en el barrio de Montmartre. Comulgo con Montmartre y comulgo con la Macarena, la nota castiza. Prefiero lo chic y lo torero a lo helénico y puro, que sería la encarnación de la tradición literaria y cultural más noble, lo helénico y puro. Frente a eso, la nota castiza, como digo, la Macarena, etc. Y, naturalmente, esa salida de tono, esa boutade. Y antes que un buen poeta, mi deseo primero hubiera sido ser un buen banderillero. Bueno, naturalmente, Manuel, aunque naturalmente este autorretrato, como el otro, tiene mucho de autorretrato literario, como he dicho, de ficción, de deseo de ceñirse a unos paradigmas que son culturalmente prestigiosos en ese momento, pero bueno, es verdad que si lo comparamos con su hermano Antonio, es verdad que caracterológicamente eran muy diferentes, de forma que a Manuel le gustaba la elegancia andaluza, vestir de corto, el sombrero de ala ancha, es decir, había una serie de referencias que tienen que ver con la verdad que hay en alguno de estos versos de este autorretrato. Pero la pregunta que nos vamos a hacer una vez leído estas dos declaraciones es: ¿cómo era en realidad Manuel Machado? Yo contestaría: ni tan desordenado, ni tan abúlico, ni tan esteta como él dice, pero también es verdad que ni tan adusto y grave como su hermano Antonio. Era consciente y orgulloso de su sevillanismo, aficionado al cante, aficionado a los toros, pero de vida más ordenada de lo que dice, sobre todo una vez que pasada la juventud, una cierta juventud bohemia en Madrid con su hermano, se casa con su prima Eulalia Cáceres, una sevillana con una orientación muy católica, muy católica. Y naturalmente ese matrimonio, evidentemente, incide, ¿no?,
de alguna manera atenúa, rectifica esa tendencia bohemia que él vivió con su hermano Antonio cuando tenían 20 y tantos años en el Madrid de aquel tiempo. Fíjense ustedes, comparándolo con Antonio, hay un juicio de un escritor sevillano que se llamaba Rafael Cansinos Asens, muy importante en la vida literaria de principios del siglo XX, que hace un retrato espléndido de los dos. Y dice: Manuel, efusivo, ligero, chispeante, andaluz pizpireto. Antonio, serio, ensimismado, meditabundo, lacónico como un espartano, descuidado de su atuendo, con manchas de ceniza y alcohol en su traje viejo y raído. ¡Qué contraste entre los dos hermanos! Manolo, decidor, dicharachero, marchoso, de una elegancia flamencada y de una movilidad de pájaro. Antonio, grave, silencioso, lento, arrastrando los pasos como una cadena. El hombre que siempre se queda atrás. Vean ustedes esta diferencia, que no es poética, que es caracteriológica. Es decir, el carácter de uno era absolutamente diferente al carácter de otro. Pero poéticamente fueron dos grandes poetas, como ahora comprobaremos. Manuel nace en 1874 y no lo hace en el Palacio de las Dueñas, como su hermano Antonio, que nace un año más tarde. Lo hace en una calle de Sevilla que tiene la particularidad de haber sido sede de tres escritores importantes. La calle San Pedro Mártir. La calle San Pedro Mártir, que está en la zona de Canalejas, la zona de González Abreu, de Radio Sevilla, allí nació Alejandro Saba, es decir, el alter ego de más estrella de Luces de Bohemia de Valle Inclán. Allí nació Rafael de León, poeta popular, autor de grandes realizaciones de la copla, no sé si Ojos Verdes o algunos de este tipo de coplas. Y allí nació también, en esa calle, Manuel Machado. Ya lo he dicho, pertenece a una familia liberal, revolucionaria, darwinista y folclorista. Con 9 años, Manuel se traslada a Madrid. ¿Por qué? Porque se traslada la familia del abuelo. El padre de Manuel, Demófilo, era un hombre con poca capacidad para la vida práctica. Intelectualmente muy interesante, pero poco dotado para la vida práctica. Y entonces toda la familia va a gravitar sobre el abuelo. Como era catedrático de la Universidad de Sevilla, era un biólogo, se traslada a Madrid a la universidad que entonces se llamaba Universidad Central. Y los niños, Manuel, que tiene 9 años, Antonio, que tiene 8, se educan en la Institución Libre de Enseñanza. No tengo tiempo de explicar aquí lo que significaba aquella pedagogía absolutamente progresista en aquel momento, pero era una pedagogía al margen de la pedagogía oficial o pública que, no sé, pues era muy respetuosa con el punto de vista de los alumnos, con la creencia, con la religión, etcétera. Propugnaba una pedagogía de viajes y tal, de desplazamientos a fábricas, la conexión con el campo, con el Guadarrama, que se convirtió en una especie de montaña mítica para estos hombres de la institución de enseñanza, que eran una especie de santos laicos y que subían al Guadarrama con el cuello duro y la corbata, ¿no? Bueno, pues este espíritu liberal, abierto, de la Institución Libre de Enseñanza es el que impregna
tanto a Manuel como a Antonio. Y viven entonces en Madrid una etapa, yo diría, de vida bohemia. Yo no diría de bohemios vergonzantes, alcohólicos, como los personajes de Luces de Bohemia de Valle, pero sí una vida, bueno, de saloncillos de teatro, de tertulias de cafés, de cervecerías, es decir, una vida bastante disipada, y sobre todo con muy escaso sentido práctico, hasta que realmente cuando muere el abuelo y el padre también, muere el padre, porque el padre, buscando un acomodo económico, había conseguido un puesto de registrador de la propiedad en Puerto Rico. Está allí, está muy poco tiempo, vuelve y muere en Sevilla, justamente en la calle Pureza, donde vivía la abuela materna de Antonio, de los Machado, ¿no? Bueno, Antonio, como saben ustedes, en el año 7 oposita a la cátedra de francés, no es licenciado en Filosofía y Letras, pero entonces para opositar a lenguas modernas no se exigía la titulación. Él había estado en Francia con su hermano Manuel, trabajando para la Casa Garnier, dominaba el francés y entonces encuentra por fin un acomodo, gana la cátedra de Soria y ya empieza ese sentimiento castellanista, él conoce a Leonor, etc. Mientras Manuel, que ha venido a Sevilla a cursar Filosofía y Letras y que la hace prácticamente en un año, bueno, pues, en fin, ya se acomoda un poco más a la vida práctica, obtiene una plaza de archivero y, bueno, digamos, le dicen adiós a la vida bohemia. Pero ocurre en el año 36, hay ahí un punto de inflexión. En el año 36, saben ustedes, cuando las tropas de Franco están a punto de entrar en Madrid, el gobierno de la República decide marcharse a Valencia, instalarse en Valencia, y con él pues van una serie de intelectuales, entre ellos Antonio y su madre, su hermano José, sus sobrinas, etc. ¿Y qué ocurre con Manuel? Ocurre lo siguiente: la mujer de Manuel, Eulalia Cáceres, tenía una hermana monja en un convento de Burgos. Y todos los años, el día de la Virgen del Carmen, pues se llamaba Carmen, iban a Burgos a celebrarla con la hermana. 18 de julio del 36. Burgos era el bastión propiamente de los sublevados. Naturalmente, luego fue el cuartel general de Franco. Y en Burgos estaban también los intelectuales que estaban en la misma onda de los sublevados, ¿no? José María Pemán, Ridruejo, etc. Entonces, a Manuel Machado le coge el 18 de julio en Burgos y el 19 por la mañana quieren coger el último tren para Madrid. Ese tren no sale, hay una serie de... Aquí esto no está muy claro. Unos hablan de que el tren no sale, otros dicen que el tren salió antes de tiempo. En definitiva, se ven obligados, él y su mujer, a vivir en Burgos toda la guerra civil. Al principio no lo molestan, pero cuando lleva 2 o 3 meses allí, por una serie de cuestiones que serían largo de explicar, una periodista francesa que le hace una entrevista a Manuel Machado, estando él ya en Burgos, y al parecer, en opinión de Mariano de Aranas, que luego fue director de ABC, en opinión de Mariano de Aranas, Manuel no había sido suficientemente, digamos, entusiasta por la nueva causa. Y entonces lo tienen 3 o 4 días en la cárcel, la mujer hace toda suerte de gestiones, Pemán, entonces logran sacarlo. Y entonces Manuel se siente allí obligado a escribir en favor de la nueva situación. Cuando va a escribir los poemas a Franco, de elogio, a Mola, a las Margaritas Navarras y a una serie de esto. Es decir, naturalmente hay él que era incluso, pues quizás por su personalidad más extrovertida, era el más popularmente republicano de los 2 hermanos.
Antonio siempre más silencioso, pero él pertenecía a una asociación de simpatizantes de la Unión Soviética. Había escrito un himno a la República. Es decir, bueno, pues naturalmente este hombre allí se siente en una situación. Y bueno, hay un cambio, lo nombran académico de una academia de la lengua paralela a la de Madrid. Y entonces lee su discurso en San Sebastián, una vez que había sido tomada por las tropas de Franco, lee su discurso de ingreso allí. O sea, y entonces hay ahí ya una disociación radical entre los dos hermanos, pero una disociación que no fue ni ideológica ni sentimental. Era simplemente, yo diría, circunstancial. Fueron las circunstancias de la guerra. Evidentemente, cada uno puede pensar lo que quiera. No se le puede pedir a todo el mundo que sea un héroe. Su propio hermano Antonio también le escribió poemas a Lister, al general, general de la zona republicana, y dijo, mi verso no vale ni la mitad de tu pistola, capitán. O sea, quiero decir, ahí empieza ya, digamos, Manuel Machado, sobre todo después de la guerra, empieza a ser ya, yo diría, eliminado, sacado del canon de excelencia poética. La crítica empieza ya, por razones estrictamente extraliterarias, empieza ya a decir que hay un Machado bueno, que es Antonio, buen poeta, y un Machado malo, que es Manuel. Esto es una injusticia, evidentemente, que ya está siendo en gran medida, resuelta y compensada, pero que todavía está muy metido en el inconsciente colectivo, ¿no? Porque, claro, hemos estudiado mucho a Antonio Machado, lo hemos leído mucho, y Manuel, sin embargo, ha sido un poeta, pues, repito, orillado en gran medida por razones extraliterarias. La pregunta es, ¿cómo era? Esta es su vida, ¿cómo era su poesía? Bueno, él se inicia, ya lo he dicho, en el modernismo, en el parnasianismo, en el simbolismo. Empieza escribiendo a la manera modernista, verso largo, sonoro, rotundo, lenguaje culto, elegante y sobre todo un mundo interior que se despliega a través de unos símbolos, de una simbología, que es la simbología de los parques otoñales, de las tardes lentas, es decir, una simbología de paisajes, sobre todo el otoño, así como tradicionalmente la estación poética por excelencia había sido la primavera, ahora será el otoño, con sus calidades, ¿no?, con sus contrastes. Y entonces, estos paisajes, digo, de los parques, de las glorietas, de las tardes otoñales, etc., todo esto no es más que un pretexto para contar estados de ánimo. Es decir, no son paisajes reales, son auténticos estados de ánimo, lo que Antonio Machado llamaba paisajes del alma. Por eso, en Antonio Machado, por ejemplo, la tarde, que aparece una y otra vez, ¿no? Fue una clara tarde triste, soñolienta tarde de verano, etcétera, ¿no? Antonio Machado, la tarde no es la tarde, digamos, climática, no, la tarde es el hastío, el cansancio, la muerte. O sea, los simbolistas franceses, y después, naturalmente, Machado, Juan Ramón, Rubén, etc., nos enseñaron a leer la poesía como la leemos hoy. ¿Y cómo leemos hoy la poesía? La leemos consciente de que si vemos ahí la palabra mar, esa palabra no tiene por qué remitir objetivamente al mar. Puede ser un estado de ánimo, puede ser la muerte, ¿no?, o como he dicho, la tarde. O sea, hoy leemos la poesía con una dimensión simbólica. Cada palabra puede ser susceptible de convertirse en un símbolo. Dirían ustedes, pero es que los símbolos no existían en la poesía. Claro que existían.
nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, Jorge Manrique, no sé, volé tan alto que le di a la caza alcance, Juan de la Cruz. Claro que había símbolos, pero eran símbolos codificados. Eran los 5, 6 o 7 símbolos. En cambio, a partir de esta estética francesa, de los simbolistas, de Verlaine, de Rimbaud, de Baudelaire, etc., cada palabra, cualquier palabra, es susceptible de convertirse en un símbolo. Bueno, pues esto realmente, quien primero lo hace en España, aparte de Rubén Darío, que lo es Manuel Machado, por delante incluso de su hermano Antonio. Y si ustedes han leído los primeros libros de Antonio, Soledades, Galerías, otros poemas, por ejemplo, El símbolo del camino, caminante no hay camino, se hace camino al andar, no sé, tantos símbolos, la fuente, ¿no? La fuente vertía como hoy sobre el mármol su monotonía, las tardes soñolientas, las tardes de verano. Está llena de una simbología que son, como él dice, paisajes del alma, o sea, traslaciones de estados de ánimo. Bueno, dicho esto, vamos a pasar revista a una serie de poemas, 4 o 5 poemas, para comprobar esto de una manera muy más concreta. Y vamos a leer primero el poema Castilla. El poema Castilla, que es un magnífico poema. Es el número... el 3. Vamos a leerlo primero. El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas, llaga de luz los petos y espaldares y flamea en las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Cerrado está el mesón, a piedra y lodo, nadie responde. Al pomo de la espada y al cuento de las picas, el postigo va a ceder, quema el sol, el aire abrasa. A los terribles golpes de eco ronco, una voz pura, de plata y de cristal, responde. Hay una niña muy débil y muy blanca en el umbral. Es toda ojos azules y en los ojos lágrimas. Oro pálido nimba su carita curiosa y asustada. Buen Cid, pasad. El rey nos dará muerte, arruinará la casa y sembrará de sal el pobre campo que mi padre trabaja. Idos, el cielo os colme de venturas, en nuestro mal, oh Cid, no ganáis nada. Calla la niña y llora sin gemido. Un sollozo infantil cruza la escuadra de feroces guerreros y una voz inflexible grita: ¡en marcha! El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, al destierro con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Vean ustedes la elevación verbal, rítmica, musical de este poema. Este poema es una poetización de un pasaje del Cantar de Mío Cid. Es decir, aquel pasaje en el que el Cid, con los guerreros que le acompañan en el destierro, pues lo que hace es llega a una posada, da el golpe y le contesta la niña, la hija del posadero, que le dice pues que el rey los ha amenazado con matarlos y sembrar el campo de sal. El poema es un canto épico cuya expresividad procede, en mi opinión, del contraste entre la rudeza del Cid, que es un guerrero, y la ternura y vulnerabilidad de la niña. Son versos de 11 sílabas,
versos de origen italiano. A lo épico del Cid responde la ternura de la niña, que son dos sentimientos absolutamente opuestos, pero que en la fusión de esos dos ingredientes, lo épico, la ternura y lo sentimental, ahí radica justamente el interés del poema. Es decir, no solamente está humanizada la niña, que es, como he dicho, vulnerable, que es frágil, sino que asistimos a la humanización del propio héroe, a la humanización del Cid, cuando decide retirarse, hacerle caso a la niña, no violentarla y seguir su marcha. Hay un diálogo inserto en los versos. Está la sensibilidad del héroe, como digo, contagiado por la sensibilidad de la niña. Frente a los héroes de la épica francesa, Roland y otros muchos, que solían ser personajes más graves, más adultos, menos humanos, la épica española, el Cid, por ejemplo, está, digamos, representada por héroes de mayor humanidad. Si ustedes recuerdan el Cantar de mi Cid, hay un sinfín de veces en el que el Cid pues se apiada, ¿no?, de los personajes, ama a sus hijas, llora, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí está, en este poema de toda esta, con esta resonancia, ¿no?, del verso largo, Manuel Machado ha recogido este sentido humano de los héroes de la épica española. El cierre del poema, a manera de estribillo, polvo, sudor y hierro, es un estribillo que refleja la dureza del mundo de lo guerrero, del mundo de la guerra. Hay en este poema una atmósfera épica. El mundo de la guerra, el mundo de los héroes, de los cantares de gesta, y al mismo tiempo la tierna humanidad de esos héroes. Vamos a leer otro poema, el 4, titulado La Anunciación. La campanada blanca de maitines al seráfico artista ha despertado, y al ponerse a pintar tiene a su lado un coro de rosados querubines. Y ellos le enseñan cómo se ilumina la frente y las mejillas ideales de María, los ojos virginales, la mano transparente y ambarina. Y el candor le presentan de sus alas para que copie su infantil blancura en las alas del ángel celestial que, ataviado de perlinas galas, fecunda el seno de la Virgen pura como el rayo del sol por el cristal. Miren ustedes, es la poetización de un cuadro del Frangélico. Manuel Machado escribió un libro titulado Apolo, que fue la poetización de una serie de cuadros del Museo del Prado. En este caso es la Anunciación del Fra Angélico. Y es un cuadro, es un poema que la crítica literaria llama prerrafaelista. Me explico. Hubo en este momento, del finales del XIX, principios del XX, una estética, una serie de pintores que ponderaron mucho la pintura que se había hecho anterior a Rafael Los Sancio. Es decir, la idea de que Rafael había sido ya un poeta que había iniciado el academicismo y que antes de Rafael la poesía, la pintura tenía un aire, ¿cómo diría yo?, ingenuo, elemental, seráfico, ¿no? Pre-rafaelismo. Pues bien, lo que hace Manuel Machado es, tomando la referencia de los pintores prerrafaelistas, Durante Fra Angélico era un pintor prerrafaelista que pinta, como saben ustedes,
los frescos si han estado en el convento de San Marcos de Florencia, por ejemplo, que todavía están allí los frescos que pintó en las celdas el propio Frangélico. Bueno, pues esta pintura ingenua, elemental, que casi no conoce la perspectiva, que tiene muy poco sentido de los fondos, es decir, que el fondo del cuadro y el primer plano del cuadro están como cortados, en fin, sin las matizaciones, ¿no?, de la perspectiva de los pintores. Pues bien, entonces, esta gente, estos pintores modernos, estos poetas modernistas, Manuel, en fin, Juan Ramón, Antonio, Rubén, esta gente defiende un tópico que ha dado mucho juego en la historia de la pintura y de la literatura. Un tópico que se formula en latín, que dice ut pictura poesis erit. Estas son las primeras palabras de la poética del poeta latino Horacio. Ut pictura poesis erit. Que la pintura es como la poesía, o que la poesía es como la pintura. ¿Por qué? Porque tanto Horacio como los que después siguieron en esta misma onda entendían que la pintura y la poesía eran dos expresiones artísticas muy nobles, muy intelectuales, donde jugaba la perspectiva. Mientras que, por ejemplo, la escultura era sobre todo un arte mecánica, un arte manual. Y si, en cierta manera, no diría que hay un desprecio, pero incluso en la Sevilla del siglo XVII, los pintores se consideraban superiores a los escultores, incluso mejores que, no sé, Martínez Montañés o que Juan de Mesa, justamente por esta dimensión intelectual de la literatura, perdón, de la pintura frente a la escultura. Bueno, pues he aquí una prueba, una muestra más de la estética de Manuel Machado. Vean ustedes cómo todo en este poema es delicado, elemental, sencillo. El rostro de la Virgen, la piel blanca, todo es candoroso. Hay neologismos, perlinas galas. Perlinas es una creación suya, ¿no? El rayo de sol por el cristal. O sea, él intenta trasladar la estética del prerrafaelismo, de la pintura prerrafaelista, a la literatura, a la poesía. El siguiente poema que yo he elegido, para darles a ustedes solo una visión muy apresurada, ¿no?, de Manuel Machado, la copla andaluza. Aquí está la nota, la dimensión castiza, andaluza, sevillana, de Manuel Machado. Y aquí está fundamentalmente, están las deudas de Manuel con su padre Demófilo. Estas deudas, tanto de Manuel como Antonio, de su padre, en Antonio Machado saben ustedes que hay muchísimos, esto es lo que él llama proverbios y cantares, hay mucha poesía concentrada, muchas veces, que son de 2 o 3 versitos. O sea, acuérdense de algunas. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. O todo necio confunde valor y precio. O sea, quiero decir, estos niños que se han criado viendo a su padre hablar de la poesía popular, de los cantes flamencos, etcétera, etcétera, sienten una enorme admiración por esta poesía, que es la poesía que sustenta el cante flamenco. Realmente. Ellos no son los primeros que lo hacen. El primer poeta español moderno que se nutre de los esquemas de la poesía popular, de las cancioncillas, de los cantares que se decía entonces, era Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer, versos asonantes, versos de pie quebrado, poemas sintéticos, por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, qué sé yo, que te diera por un beso, ¿no? ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, y tú me lo preguntas, poesía eres tú.
Bueno, y tantos otros, ¿no? Bueno, pues aquí está Manuel Machado, que dedicó muchísimos poemas a lo que él llama la copla andaluza, el cante flamenco, etcétera, muchísimos. Yo he elegido este poema, que es un poema que está métricamente muy raro, porque hay versos que son muy poco típicos, muy pocos españoles. Hay versos de 6, de 10, de 12 sílabas, hay versos muy franceses, pero fundamentalmente lo que hace en este poema que vamos a oír es cantar las excelencias, más que los sentimientos del cante flamenco. Del placer que irrita y el amor que ciega, escuchad la canción que recoge la noche morena, la noche sultana, la noche andaluza, que estremece la tierra y la carne de aroma y lujuria. Bajo el plenilunio, como lagrimones, como gorriones, sus cálidas notas llueven los bordones. Son melancolías sonoras, son ayes de luz, otras cuerdas heridas, punzadas las notas vibrantes. Y en el aire, húmedo de aroma y lujuria, levanta su vuelo paloma rafeña la copla andaluza. Dice de ojos negros y de rojos labios, de venganza, de olvido, de ausencia, de amor y de engaño, y de desengaño, de males y bienes, de esperanza, de celos, de cosas, de hombres y mujeres. Y brota en los labios soberbia y sencilla, como brota el agua en la fuente, la sangre en la herida, etc. No lo voy a leer completo. Miren ustedes, aquí ¿qué es lo que prima? Pues aquí aparecen todos los ingredientes típicos del sentimiento flamenco. El amor, el placer, la noche, la lujuria, el bordón de la guitarra, los ojos negros, los labios rojos, la encarnación de la mujer propia del cante flamenco, la mujer pasión, la venganza, los dramas del mundo rural, el engaño, los celos, la sangre. O sea, crea una atmósfera, la atmósfera del cante flamenco. Recuerden ustedes ese poema, este otro poema de Antonio, que se llama Cante Hondo. Yo meditaba absorto, devanando los hilos del hastío y la tristeza, cuando oí por la ventana de mi estancia abierta a una caliente noche de verano, el plañir de una copla soñolienta quebrada por los trémolos sombríos de las músicas magas de mi tierra. O sea, él está en una habitación una noche y de pronto oye cantar una soleá. Bueno, pues efectivamente esta atmósfera, la deuda con su padre, la deuda con Demófilo. Y ponderando el valor de la poesía popular, de aquella que no tiene autoría, porque la autoría se ha perdido, se ha diluido, porque realmente no hay poesía del pueblo, no, el pueblo no escribe. La escritura, la creación es siempre un hecho individual. Distinto es que el pueblo la asuma y la haga suya y pueda ya introducir elementos nuevos. Lo que decía don Ramón Menéndez Pidal. El poeta escribe un poema, un texto, el pueblo lo adopta, va cambiándole y queda en estado latente. Es decir, presto a ser transformado por la gente que no lo ha escrito, pero que lo ha recibido. Entonces hay unos versos de Manuel Machado que son muy conocidos, pero que son muy certeros. Hasta que el pueblo las canta, las coplas, coplas no son. Y cuando el pueblo las canta, ya nadie sabe su autor. Vean ustedes entonces ahí cómo está ponderado. Es la deuda con el padre. Es decir, la idea que tenía el padre de que el folclore no era algo, digamos, antiguo, digamos, instalado en el pasado, estático, no. El folclore para Demófilo era algo vivo, algo operante, porque el pueblo está siempre transformándolo. Esa era la idea. Bueno, pues esto naturalmente.
Y vamos a terminar. Yo he querido traer el último poema, el Canto Andalucía, que es muy conocido. Y yo le decía de broma a mi primo, que está aquí sentado, y a mi amigo Manolo Gil, que es un poema hoy políticamente incorrecto en el ámbito andaluz. Pero vamos a leerlo porque digamos, Manuel Machado introduce aquí un elemento estilístico que a mí me interesa subrayar. Es el último poema, el sexto. Cádiz, salada claridad. Granada, agua oculta que llora. Romana y Mora, Córdoba callada. Málaga canta ahora. Almería dorada. Plateado Jaén. Huelva, la orilla de las tres carabelas, y Sevilla. Vean ustedes, en apariencia este poema es simplemente una enumeratio, lo voy a decir así, un poco de manera cursi en latín, como la crítica literaria, una enumeratio, una enumeración poética de las 8 capitales andaluzas, con versos de 11 y 7 sílabas, que eran los propios de la canción clásica española. A cada provincia le va aplicando, vamos a decirlo también en latín, una especie de virtus, un elogio, un adjetivo, una metáfora. Unas veces es metafórico el elogio, otras veces no es tan metafórico. ¿Por qué? Él quiere decir lo más sustancial de cada una de estas provincias. Yo diría que esa virtus que le otorga a cada provincia, en unos casos está más logrado que en otros, son más certeras. Por ejemplo, a mí me parece certerísima Cádiz, salada claridad, porque es una sinestesia. Una sinestesia es, por ejemplo, cuando, no sé, les voy a decir una sinestesia, cuando aplicamos una cualidad a un objeto que no le corresponde en absoluto. Juan Ramón Jiménez dice, ¡qué tranquilidad violeta! ¿No? Que es la puesta del sol, está viendo ya, la tranquilidad violeta, pero naturalmente no. Bueno, ¿qué tranquilidad violeta? Pues salada claridad, integra la luz de Cádiz y la chispa de los gaditanos. Perfecto para mí. También muy certera, Romana y Mora, Córdoba callada. Es esa quietud de una provincia y de una capital que es muy diferente a la Andalucía la Baja y que también es muy diferente a la Andalucía oriental. Romana y Mora, Córdoba callada. El silencio de la ciudad. Hay otras menos logradas. Málaga canta ahora. Bueno, pues eso. Plateado Jaén por los olivos, por el gris de las hojas de los olivos. Huelva a la orilla de las tres carabelas, es una referencia puramente histórica, externa, ¿no? ¿Dónde radica entonces la expresión, la mayor expresividad de este poema? Su mayor fuerza lírica. En una paradoja. Paradójicamente, en el silencio, en la ausencia de todo adjetivo, de toda cualificación a Sevilla. Es decir, eso sería un poco, dicho así, un poco la poética del silencio. Paradójicamente, al no decir nada de Sevilla, la está ponderando, la está elevando, diciendo Sevilla no necesita ningún adjetivo, es ella en sí misma, ¿no? Yo me acuerdo de un poema de Jorge Guillén que nos escribió cuando celebramos un aniversario de la generación del 27. Él escribió un poema que se llamaba Unos amigos, y él iba enumerando aquellos jóvenes poetas que vinieron a Sevilla en el Ateneo, bueno, lo hicieron en la Sociedad Económica de Amigos del País, bueno, elogiando a Góngora. Fue un poco la presentación oficial del 27. Y entonces iba contando, dice Luis Cernuda, tal, Joaquín Romero Murube, no sé, Salinas, Salinas no vino, Guillén,
Alberti y tal, va dándole, y de pronto dice, y Federico. Solamente, y Federico. Es decir, diciendo Federico, Lorca era ya la más alta expresión de lo que no se puede decir con palabras, especie de poética del silencio, ¿no? Bueno, pues realmente este poema tiene ese sentido. Bueno, y yo ya prácticamente hemos terminado. En conclusión, Manuel fue también un altísimo poeta, al igual que su hermano Antonio. Incluso en los primeros momentos, Manuel iba por delante, porque es el primero que va a Francia, el primero que va a París y el primero que asimila la estética del simbolismo, del parnasianismo, etc. Entonces, hasta, vean ustedes, fue tan ponderado Manuel, conocido, y mucho en Hispanoamérica, que hay una anécdota que se la voy a contar a ustedes, ya es muy conocida. En los años 70, me parece que fue, o 70 y tantos, en la Menéndez Pelayo hubo un ciclo, bueno, sobre Cernuda, etcétera, y otras veces. Y vino Borges. Borges, que en Sevilla había venido siendo muy joven y había escrito su primer poema, había publicado su primer poema en la revista Grecia, de aquí de Sevilla. Bueno, pues viene Borges ya muy mayor, ya ciego, y uno le pregunta, ¿qué le parece a usted Antonio Machado? Y le dice, pero Manuel tenía un hermano. Es una butaz de Borges. ¿Por qué? Porque Borges y muchos poetas hispanoamericanos habían valorado mucho a Manuel y les molestaba naturalmente que Manuel hubiera sido de alguna forma orillado, ¿no?, por la esta, ¿no? Bueno, pues fue un gran poeta, como he dicho, desterrado en cierta manera del canon de excelencia de la poesía por razones extraliterarias que ya les he contado a ustedes. Pero fraternalmente, dos hermanos estrechamente unidos, hermanados, si cabe decir, digamos con este pleonasmo, ¿no?, caracteriológicamente diferenciados, pero receptores de una misma formación intelectual, de una misma visión del mundo y de la poesía. Es decir, Antonio y Manuel, Manuel, Antonio, por encima de cualquier dicotomía, por encima de cualquier contraste interesado. Muchas gracias. Ya está.